Mucha gente habla de espiritualidad, pero pocos entienden la profundidad de lo que significa vivir según la vocación que Dios nos dio. Es como si mucha gente caminara con un mapa en la mano, pero nunca se detuviera a descifrar el camino. En Efesios 4, Pablo revela una poderosa clave espiritual. La vida cristiana no se trata solo de creer, sino de reflexionar dignidad, unidad del espíritu y madurez espiritual en cada paso de la vida cotidiana. Y aquí está el detalle que marca la diferencia. No basta con saber que estos principios existen. Es necesario aprender a aplicarlos de forma práctica. Eso es precisamente lo que vamos a explorar juntos. Así que, si quieres seguir recibiendo reflexiones profundas, enriquecedoras y transformadoras, aprovecha esta oportunidad. Suscríbete al canal y no te pierdas ningún contenido que pueda potenciar tu crecimiento espiritual. Prepárate, porque este viaje no estará lleno de clichés ni clichés religiosos. Aquí encontrarás claridad, coherencia e incluso provocaciones que quizá nunca antes hayas considerado. Es el tipo de mensaje que resuena más allá de la teoría, impacta la práctica y nos desafía a vivir de otra manera. ¿Y sabes qué es aún más fascinante? Grandes maestros como Charles Spurgeon ya señalaron el poder de estos principios, que siguen siendo tan relevantes hoy como cuando Pablo los escribió. Quizás lo que falta para que tu vida tome un nuevo rumbo es profundizar en este secreto espiritual revelado en Efesios 4. Pablo nos recuerda en Efesios 4 que a vocación, lo que recibimos no es un detalle religioso, sino un llamado divino a vivir con dignidad de la vida cristiana. No se trata de presumir de espiritualidad con palabras bonitas, sino de reflejar el carácter de Cristo en las acciones diarias. La verdadera fe no solo se vive los domingos, sino que se expresa los lunes en el trabajo, con la familia e incluso en las redes sociales. Es toda una vida respondiendo a llamado que el Espíritu Santo nos hizo. El apóstol es directo. Este llamado no es opcional, pesa como un clave espiritual que abre una nueva forma de vivir, donde la coherencia se convierte en prueba de madurez. No tiene sentido hablar de santidad práctica si, en la rutina, las decisiones no revelan un compromiso con la verdad. La verdad, autoridad espiritual, surge cuando hay una alineación entre el habla y la conducta. Aquí es exactamente donde se encuentra el camino de crecimiento espiritual. Imaginemos a alguien que afirma tener una misión, pero vive como si nada hubiera cambiado. Es como ostentar un título sin asumir las responsabilidades que conlleva. Pablo llama la atención sobre esto. La vida cristiana no es una etapa, sino un testimonio. Vivir indigno de este llamado es desperdiciar el privilegio de pertenecer a cuerpo de Cristo. Como dije Carlos Spurgeon, no basta ser llamado, hay que andar como si fueses elegido. Responder al llamado no significa perfección inmediata, sino compromiso diario de seguir la dirección del Espíritu Santo. Se trata de caer y levantarse, aprender y empezar de nuevo, buscando siempre la coherencia entre la fe y la práctica. Cuando comprendemos que hemos sido llamados a algo mayor, nuestras prioridades cambian. Empezamos a ver cada gesto, cada palabra y cada decisión como parte de una misión. Este es el primer paso hacia una vida verdaderamente transformada. Pablo muestra que la unidad del Espíritu no se apoya en elaborados discursos teológicos, sino en actitudes simples como humildad, mansedumbre, paciencia y amar. Sin estas virtudes, la fe se vuelve frágil y la comunidad cristiana corre el riesgo de convertirse en una mera institución formal y sin vida, dignidad de la vida cristiana. Se mide por cómo tratamos a las personas que caminan a nuestro lado, especialmente cuando nos fallan. Es fácil hablar de comunión, pero difícil ejercerla cuando nos oponemos, la verdadera prueba de madurez espiritual.
Se trata de perdonar una ofensa, ser paciente en medio del conflicto y buscar la paz incluso cuando sería más cómodo alejarse. Es en este punto que Espíritu Santo nos moldea, transformando las reacciones humanas en respuestas elegantes. Si queremos, cuerpo de Cristo. Para estar sanos, necesitamos cultivar estas virtudes en nuestra vida diaria. Charles Spurgeon dijo que la humildad es la vestidura del cristiano, y sin ella, cualquier otro adorno espiritual se convierte en vanidad, clave espiritual. Para mantener la Iglesia unida, debemos practicar la paciencia y el perdón, incluso cuando la lógica humana nos diga lo contrario. Quienes viven solo en el orgullo y el resentimiento no pueden mantener relaciones duraderas. La unidad comienza en nosotros, en el corazón que elige amar antes de juzgar. Estas virtudes no aparecen por sí solas, necesitan ser entrenadas como músculos. Podemos empezar con gestos sencillos, escuchar más que hablar, evitar las palabras duras, elegir orar por alguien en lugar de criticar. Pequeñas prácticas revelan si estamos alineados con verdad y coherencia del Evangelio. Al vivir así, los cristianos no solo preservan la unidad, sino que inspiran a otros a hacer lo mismo. Es en este ambiente de amor y perdón que la Iglesia encuentra fuerza para crecer. La unidad del Espíritu no es el resultado de afinidades naturales, gustos comunes o intereses personales. Surge de Espíritu Santo, que conecta corazones de diferentes culturas, épocas e historias en la misma fe. Es algo tan profundo que trasciende cualquier barrera humana y, por lo tanto, necesita ser custodiado con celo. Pablo nos recuerda en Efesios 4 que esta unidad debe ser cuidadosamente custodiada, porque una pequeña ruptura del orgullo es suficiente para que se rompa el vínculo de la paz. ¿Cuántas comunidades cristianas se fragmentan por cuestiones secundarias? A menudo no se trata de doctrina, sino de desacuerdos sin resolver, resentimientos acumulados o la vanidad de líderes que confunden. Autoridad espiritual con poder personal. El clave espiritual. Para preservar la paz, debemos ser humildes y comprometernos a sanar incluso las heridas más pequeñas antes de que se conviertan en muros. La falta de diálogo y perdón es terreno fértil para la división. Charles Spurgeon advirtió que la discordia es el arma predilecta del enemigo contra la Iglesia. Y es cierto, una comunidad dividida pierde fuerza, pierde voz y debilita su testimonio ante el mundo. Cuerpo de Cristo. Debemos caminar como uno solo, pues cada miembro cumple una función vital. Donde hay unidad, hay poder. Donde hay unidad, hay madurez. Y donde hay unidad, crecimiento espiritual fluye naturalmente. Mantener el vínculo de la paz es un ejercicio diario. Esto incluye pedir perdón cuando cometemos errores, liberar el perdón cuando nos sentimos heridos y buscar la reconciliación incluso cuando el ego prefiere el silencio. Es la práctica de santidad práctica. En las relaciones reales, donde la verdad y la coherencia deben ir de la mano. Cuando la paz es una prioridad, el ambiente se vuelve fértil para dones ministeriales para dar fruto y florecer hasta la madurez. Es en este clima que la Iglesia revela a Cristo al mundo. En Efesios 4, Pablo explica que Cristo dio a la Iglesia dones ministeriales como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos dones no fueron dados para crear jerarquías de estatus, sino para edificar la cuerpo de Cristo. Son herramientas divinas que sirven para empoderar, enseñar y guiar a la comunidad. Cuando se usan bien, producen madurez espiritual y fortalecer la fe colectiva, evitando que la Iglesia se vuelva frágil ante las presiones mundanas. Desafortunadamente, mucha gente confunde los regalos con puestos de prestigio, pero la verdad, autoridad espiritual, no se demuestra con el título, sino con el servicio.
Un pastor que cuida, un maestro que enseña con paciencia, un profeta que habla con humildad, estos reflejan la dignidad de la vida cristiana. Cuando cada don opera en armonía, la Iglesia experimenta un crecimiento equilibrado. Es el Espíritu Santo quien distribuye y lo hace con perfecta sabiduría. Carlos Spurgeon dijo que todo predicador debe ser primero un siervo antes de ser un orador. Esta frase resume bien el propósito de los dones. No existen para la vanidad personal, sino como un clave espiritual, bendecir a otros. Cuando un don se usa mal, causa divisiones, pero cuando se ejerce con amor y sumisión, genera crecimiento espiritual. La Iglesia necesita valorar cada rol, reconociendo que todos contribuyen a la obra mayor de Cristo. Practicar los dones ministeriales es también vivir la santidad práctica. No basta saber predicar, es necesario vivir lo que se predica. No basta enseñar, es necesario dar ejemplo. No basta dirigir, es necesario servir con verdad y coherencia. Cuando el pueblo de Dios comprende esto, los dones se convierten en canales de vida, no en confusión. ¿El resultado? Una iglesia madura y unida que se asemeja cada vez más a Jesús. La inmadurez espiritual es peligrosa porque hace a los cristianos vulnerables a todo viento de doctrina. Efesios 4. Pablo advierte sobre la necesidad de crecer en la fe para no dejarnos llevar por modas o enseñanzas distorsionadas. Madurez espiritual se revela en la estabilidad, la firmeza y la capacidad de discernir lo que viene de Dios y lo que es mera invención humana. Es una cuestión de verdad y coherencia que protege a la Iglesia de tropezar. Este crecimiento no ocurre de la noche a la mañana. Es como entrenar a un atleta. Requiere entrenamiento, disciplina y constancia. Leer la Biblia a diario, meditar en pasajes como Efesios 4 e incluso estudiar sermones de hombres como Carlos Spurgeon son prácticas que fortalecen la mente y el corazón. Así como el cuerpo necesita ejercicio para mantenerse sano, cuerpo de Cristo necesita alimento sólido para alcanzar la estatura plena en Cristo. La inmadurez también aparece cuando reaccionamos emocionalmente a todo sin equilibrio. El cristiano maduro aprende a vivir en humildad, gentileza y paciencia, dejando el Espíritu Santo moldea su carácter. No persigue novedades espirituales, sino que profundiza en la clave espiritual de la palabra, buscando siempre la coherencia entre la fe y la práctica. Este enfoque crea estabilidad y fortalece a la comunidad. La madurez espiritual nos lleva a una nueva forma de vivir, más perdón, más amor, menos orgullo y más compromiso. No elimina las dificultades, pero nos da la fuerza para afrontarlas con dignidad. El resultado es una vida que inspira a otros, convirtiéndonos en un ejemplo dentro y fuera de la Iglesia. A medida que crecemos espiritualmente, revelamos la gloria de Cristo en acciones sencillas, pero transformadoras. Y esto es solo el comienzo de lo que Pablo llama una vida plena en Cristo. En Efesios 4, Pablo llama a los cristianos a vivir no solo con palabras, sino en santidad práctica. Esto significa elegir actitudes que reflejen tu nueva identidad en Cristo, honestidad en tu trabajo, palabras que edifican y un corazón dispuesto a perdonar. Esto no es moralismo vacío, sino una verdadera transformación que demuestra la obra de Dios, Espíritu Santo en nosotros. Cuando descuidamos esto, terminamos contristiéndolo y debilitando nuestro caminar. La verdadera transformación se ve en los detalles de la vida cotidiana. Se trata de dejar atrás los viejos hábitos y vestirse como el hombre nuevo, que refleja dignidad de la vida cristiana. Cada decisión, ya sea pequeña o grande, revela si vivimos según la carne o según el Espíritu. Este cambio no se produce solo por el esfuerzo humano, sino por clave espiritual, la gracia, que nos enseña a vivir con verdad y coherencia. Carlos Spurgeon dijo que la fe que no cambia tu vida no salva tu alma. Es contundente pero cierto.
El Evangelio no se reduce a la teoría, necesita experimentarse en el carácter, las decisiones y las relaciones. La transformación de la vida es un testimonio poderoso para el mundo, más elocuente que cualquier sermón. Cuerpo de Cristo. Solo será saludable cuando sus miembros vivan esta práctica diariamente. Practicar la santidad es una invitación para todo cristiano. Comienza en casa, en la forma en que hablamos con nuestra familia. Se extiende al trabajo, mediante la honestidad y la dedicación. Y llega a la comunidad cuando usamos palabras que edifican en lugar de destruir. Madurez espiritual se demuestra en estos gestos. Es en este entorno que el crecimiento espiritual florece, porque la santidad atrae la presencia del Espíritu y deja espacio para los dones ministeriales expresarse genuinamente. El capítulo de Efesios 4 concluye recordando que la vida cristiana solo encuentra plenitud cuando la amor y perdón. Conviértete en una práctica constante. No se trata solo de hablar de compasión, sino de dejar atrás la amargura y elegir la reconciliación. El perdón es una clave espiritual que libera no solo al receptor, sino especialmente al dador. Es imposible mantener la unidad del Espíritu sin ejercitar esa virtud que refleja el corazón de Cristo. Perdonar no es fácil, y veces duele más que mantener la herida abierta. Pero Espíritu Santo nos empodera para dar este paso, recordando que fuimos perdonados primero. Cuando liberamos el peso del dolor, experimentamos paz interior y fortalecemos los lazos de comunidad. Esta es la esencia de dignidad de la vida cristiana. Amar incluso cuando la otra persona no lo merece, porque así es exactamente como Cristo nos amó. Carlos Spurgeon dijo que el perdón es la fragancia que una flor exhala sobre el talón que la aplastó. Es una imagen hermosa y verdadera. El perdón transforma la ofensa en una oportunidad de crecimiento y el dolor en una lección. Madurez espiritual. El cuerpo de Cristo florece cuando los miembros aprenden a lidiar con las faltas de los demás con paciencia, humildad y mansedumbre, fortaleciendo la comunión y el testimonio ante el mundo. Practicar el perdón también es un acto de santidad práctica. Esto implica tomar decisiones diarias, dejar de lado las palabras duras, responder con amabilidad y cultivar la compasión. Cuando vivimos de esta manera, demostramos verdad y coherencia con el Evangelio que predicamos. El resultado es un ambiente donde dones ministeriales puede dar fruto y donde el crecimiento espiritual sucede de forma natural. Amar y perdonar no son opciones, son señales claras de una fe genuina. Después de que paseamos por Efesios 4, es evidente que este capítulo es un verdadero manual para el crecimiento espiritual y para la vida comunitaria. Pablo no nos llama a una fe superficial, sino a vivir con dignidad de la vida cristiana, en coherencia con el llamado que hemos recibido. Y este camino solo es posible cuando Espíritu Santo moldea nuestro carácter con humildad, mansedumbre, paciencia, amor y perdón. Ahora la pregunta sigue siendo, ¿cómo has respondido a tu llamado? ¿Tu vida refleja la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz? ¿O aún cargas con las marcas del orgullo, el dolor y la inconsistencia? Esta es una pregunta que solo tú puedes responder ante Dios. Recuerda, vivir por fe es más que escuchar mensajes, es elegir la transformación diaria. Y si Pablo fuera nuestro mentor hoy, ciertamente diría, no solo admiremos las verdades espirituales, practíquelas. Cuerpo de Cristo necesita hombres y mujeres que asuman la autoridad espiritual responsablemente y vivir en santidad práctica, revelando a Jesús en cada detalle. No esperes que el cambio comience en los demás, deja que comience en ti. Así que te invito a dar el siguiente paso.
¿Qué tal si aplicas estos principios hoy? Empieza por perdonar a alguien, elegir palabras que edifiquen y buscar la madurez que solo Cristo puede dar. Y para seguir recibiendo reflexiones profundas y contenido que nutra tu fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así nos acompañas en este viaje de transformación y descubres aún más secretos espirituales para tu vida.